Bienvenidos chiquillas, hoy día a nuestra clase número 12 de fotografía de producto. Hoy día correspondería revisar la práctica de bodegón y vamos a ver una práctica nueva que es nuestra última práctica antes de juntar este portafolio, que es la práctica de la fotografía estilo flat light. ¿Ya? Así que ahí lo vamos a estar revisando. Javier está subiendo su práctica de iluminación. Estuvimos revisando la semana pasada un ejercicio. Por mientras vamos a conversar sobre... No se puede, profe, porque dice que no supera el tamaño permitido. Ya tendría que ser a través de un enlace después con un Google Drive o un Mega Upload. Pero súbalo después y igual nos va a servir como material o por lo Ya, menos profe. para revisar, a ver, comentarle cómo están, porque la idea de estas prácticas es poder visualizar qué hace cada uno y hacer un comentario general que les sirva a todos y aparte retroalimentarle por interno a cada uno para que pueda mejorar sus prácticas. Recordemos que la entrega del portafolio, que es la entrega de la unidad 3, va a recoger los mejores ejercicios de las prácticas de iluminación, de encuadre, de bodegón y flat light. Entonces, a medida que usted va haciendo su trabajo, es como que estuviese construyendo la entrega final, ya de la unidad 3. Y recoger solamente los ejercicios que más, que estén mejor, porque igual cuando uno hace la toma fotográfica, en la práctica puede subir varias fotos y mostrar varios ejemplos, pero en definitiva yo le podría orientar cuál es el mejor, o bien si necesita volver a realizar la práctica porque a lo mejor no estuvo muy buena, ¿ya? Pero en definitiva, hoy día vamos a ver otro estilo, vamos a ver la fotografía flat light, en vista que no tenemos avances de bodegón, no vamos a poder comentarlo o retroalimentarlo, va a quedar ahí como en el aire, ¿ya? Porque no hay trabajo para comentar. Sin embargo, hoy día partimos con otro ejercicio y ese lo vamos a exponer. Pero previo a esto quiero comentarles sobre la fecha de entrega, porque les voy a compartir aquí el calendario. Voy a compartir aquí nuestro cronograma, que habíamos dicho la semana de regreso, ¿cierto? Habíamos programado ahí y dijimos que íbamos a quedar tal cual, pero parece que yo no me fijé en un detalle que es hoy día está programada la fecha de entrega y aún nos falta el ejercicio de elaboración flat light, ¿ya? Entonces, creo que igual estamos desfasados en un ejercicio, ¿ya? Pero en definitiva, hoy día damos comienzo al ejercicio flat light, ¿ya? Y la idea es poder entregarlo de vuelta del receso. Sin embargo, creo que sigue en pie el que no podemos tener entrega al comienzo de regreso del receso, lo que nos obliga a entregar la semana del 14, o sea, del 15 ahí de julio, que es del receso, una semana, otra semana, entregar este trabajo. ¿Ya? Hoy día estamos en este trabajo que debería estar acá, ¿ya? Porque estamos desfasados una sesión. Entonces, a pesar de que hoy día exponemos el ejercicio, necesitamos visualizar el ejercicio hecho para retroalimentarlo y luego posteriormente entregarlo. O sea, esta entrega podría estar acá, pero no podemos porque estamos de vuelta del receso, ¿ya? Pero vamos a revisarlo y lo dejamos ahí y hablamos de otra cosa al comienzo de esta sesión y damos el tiempo nada más para que se entregue en esta semana, ¿ya? Pero en definitiva ya deberíamos tener la práctica de bodegón, la práctica de encuadre, la práctica de iluminación ya deberían estar hechas, solamente es juntar los mejores ejercicios para el portafolio, ¿ya? Entonces, dejemos esta entrega para este día, para el día 15. Sin embargo, eso creo que en algunas otras asignaturas podrían tener un topón de entrega, pero quiero que consideren que en realidad no sé, esta entrega no es que se haga completa para este día, sino que va recogiendo procesos que ya llevamos hace varias semanas trabajando. ¿Ya? Es solamente que vamos a tener... Profe, al menos en título nosotros tenemos entrega el 12, así que no haría topón. Ya. Bueno, entonces lo vamos a dejar por aquí, ¿ya? Igual de todas formas lo vamos a mover para que
puedan entregar. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, si alguien quiere entregar en la semana de regreso del receso, ya va a estar abierto el espacio desde hoy día para que los que quieran entregar ya lo puedan hacer. ¿Ya? Cada uno maneja ahí su tiempo, la entrega se pone hasta este día, pero podría eventualmente entregarse antes, si es que alguien no tiene alguna actividad y tiene el tiempo, lo puede hacer. ¿Ya? Así que Profe, creo que ahí se subió mi práctica, por si acaso, ya. de iluminación. Ya. Obligadamente vamos a tener que hacer el cambio ahí. Vamos a revisar si tenemos la práctica de iluminación de Javiera por aquí. A ver. Porque solamente hemos comentado una práctica. Lo que me di cuenta que sé que está mal, o sea, que me di cuenta del error, era del fondo que casi quemé la tela porque puse una tela y casi la quemé y no me quedó bien planchada y casi la quemé porque era como sintética. Usó una tela como telón sin fin. Sí, y porque no, tenía como puras hojas de estas para imprimir y eran muy chicas y no me funcionaba. Claro, Y esas eran las luces que tenía. ya. Sí, eso es importante conocer la luz, porque eso también hace que uno entienda por qué se ve de alguna forma el objeto. Por ejemplo, aquí creo que usa dos luces cálidas Sí, dos cálidas y una y fría. una fría. Claro, es posible que las luces cálidas entreguen una coloración distinta al fondo sin fin o al objeto, porque como tiene una luz amarilla, a veces hace que los colores cambien un poco. ¿Ya? Pero, por ejemplo, acá en el primer ejercicio, ahí tenemos la cajita de luz. Voy a ampliar un poquito ahí para que se vea mejor. Ahí tenemos la cajita de luz. Bueno, aquí cosas que pasan, claro, el planchado de la tela, para que no se noten las arrugas, siempre tiene que ser como impecable ahí el planchado para que... Es mucho más difícil controlar la tela, porque, ¿cierto? Se le producen esos elementos que igual aparecen, todo aparece en la fotografía. Incluso es posible que de repente, si hacemos tomas de muy cerca, también se vea la textura de la tela, que en definitiva depende de la decisión si es que nos aporta o no. De repente puede ser un recurso que alguien sí considera que le puede aportar al concepto fotográfico, o bien a lo mejor puede ser una dificultad en otro concepto, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la práctica. Javiera está con tres luces, dos cálidas y una fría, y están puestas de forma lateral a la caja y de forma superior. ¿Ya? Estas posiciones están bien porque nos entregan una luz atmosférica por todos lados, y eventualmente si usáramos otra, la otra debería estar direccionada hacia el frente o de costado, ¿cierto? Hacia la cajita de luz, pero sin embargo no usar luz directa, eso conversábamos en la clase pasada, ponerle algo a la lámpara que me entrega la luz de frente, como acá no podemos tener este difusor, ponerle algo a la luz, ¿ya? A la lámpara. Bueno, aquí están las brochitas, no sé si nos quiere comentar algo de su práctica por mientras vemos O la... sea, en general fue el tema del planchado que no me quedó bueno, pero y con tres luces creo que es como mejor trabajado porque con cuatro como que se sobreexpone demasiado todo, como que se ve demasiado brillante, encuentro yo. Mm. Sí, es posible porque acá se observa que tiene buena iluminación. El planchado, claro, aparecen las... Sí, sí, eso fue lo Profe, que dejó de el fondo. Sí, profe, Catalina. una consulta, pero en ese caso, ¿no es como más fácil ocupar los programas de edición? Como es el fondo blanco, yo creo que igual se puede como borrar la parte donde la Javi, no sé, como que la tela está medio arrugadita. Es mucho más fácil que hacerla con una foto sin fondo, como con un fondo o con textura o algo así. En definitiva, sí, todo se puede mejorar en Photoshop. Lo que sí, por ejemplo, al borrar las líneas, ¿cierto? Cuando trabajamos con un fondo que es de un solo color, no hay problema porque ahí se puede borrar un poco más fácil. Pero también cuando tomamos la fotografía, si no usamos un fondo, por ejemplo, sin fin, a veces se producen algunos quiebres en la foto como estos. Entonces, Mm. al borrar,
a veces si nosotros igual queremos rescatar algo del fondo, se pierden estos matices de colores que igual hacen una atmósfera para la fotografía. Por ejemplo, aquí, que vemos ese degradado, que le da Sí. como una profundidad. Limpiar esto y mantener esa profundidad es un poco más complejo, porque habría que corregir un plisado por otro, entonces como que queda un poco artificial a veces. Pero de todas formas, Photoshop es maravilloso y podemos hacer todo, pero necesitamos una base. Por ejemplo, esta es una base de fotografía que nosotros podríamos retocar y mejorar en Photoshop. Incluso si estamos faltos como de material para el fondo, podemos incluso utilizar este de aquí para acá, como girarlo, porque hay un espacio que a lo mejor en iluminación puede llegar a juntarse o a complementarse. Entonces podríamos rescatar un poco de aquí y darlo vuelta y ponerlo hacia acá. Todo se puede mejorar, pero lo primero es tomar la fotografía la mejor que podamos. Y después, a través del retoque, la vamos a potenciar. Por eso una buena iluminación es importante siempre, que no quede ni muy claro en un lado ni muy oscuro, porque podemos recuperar información a través de aclarar y oscurecer, pero tampoco Photoshop puede recuperar material que no está de primera fuente. Podemos inventarlo, sacarlo incluso de otra imagen, pero la idea siempre es tener un buen material para poder trabajar, un material mínimo. Y de ahí para arriba le podemos ir agregando efectos. Pero sí, esto se podría mejorar de todas formas, pero se puede evitar previo en la toma fotográfica. Entonces, bueno, podemos ahí hacer el retoque. Yo creo que lo que cabe destacar que justamente este producto que fotografió Javiera tiene matices cálidos por la forma en que es, ¿cierto? Es como, de hecho, por aquí tengo la brocha, es como dorada, como con rosado, así como muy femenino. Sí. Entonces la luz cálida a lo mejor puede favorecer a ese concepto cálido. Por ejemplo, ahora que tomamos fotos de bodegón, podríamos nosotros experimentar con luz fría y luz cálida. Todo depende de la atmósfera que queremos darle. Entonces aquí en este producto le favorece la iluminación cálida, porque hace que se vea más cálido el objeto también, que ya de por sí viene con algo de esas características. Pero la luz cálida hace que de repente el fondo tome ciertos matices. Por ejemplo, acá se ve más como una luz ambiental amarilla, por ahí, ¿cierto? Se ven matices de color. También eso lo podemos quitar en Photoshop, podemos bajarle esa calidez. Creo Podemos, que esa parte de Photoshop nos va a enseñar más o menos como lo básico del retoque. sí, después de este portafolio que entreguemos, la unidad 4 va a tomar las mismas fotografías que ustedes ya tienen y las vamos a pasar al retoque. O Y sea, vamos esta entrega va a ser sin ningún retoque, así natural en la foto. natural. Ya. Natural, y luego pasamos al retoque y vamos a usar unas 2 o 3 fotografías de este set que hemos creado y esas las vamos a retocar y esas van a ser como el producto final de la asignatura. Entonces, todo lo que entreguemos ahora es sin retoque, solamente con lo que nosotros podamos tomar como fotografía. Por ejemplo, aquí se ven estos amarillos. Ahí le puse una luz de frente que, si no me equivoco, creo que utilicé la del flash de otro celular porque yo no tenía más. De hecho, las luces que le puse al lado las compré como y eran de ese color. Yo pensaba que eran blancas como eran para tomar fotos. Yo juraba que eran blancas y que cuando me llegaron me di cuenta que eran cálidas. Y supone que eran para tomar fotos. Sí, no, la luz cálida no. Bueno, es que también usan luz cálida algunos. Hay de todo, hay algunas que igual vienen luz cálida, pero no es muy recomendado y el flash tiende también a explotar un poco los colores, sobre todo el blanco, por ejemplo, se va muy blanco y pierde un poco de información. Por ejemplo, aquí ya como que se perdió información. Yo sé que aquí hay una tela, pero como que se ve reventado el color blanco. Entonces, el flash hace en general eso con toda la fotografía cuando se da el flash directo. Entonces también conversamos ahí que a lo mejor podemos usar algunas técnicas distintas para poder poner el flash. A lo mejor probar el flash
pero a lo mejor por fuera de la caja, y la luz que ponemos a este lado de la caja la trasladamos hacia el frente, y el flash que le dé por el lado. O bien ponemos el flash, como por ejemplo si es de un celular, lo ponemos, ¿cierto? Ahí lo ponemos contra una hoja blanca para que haga un efecto de rebote y no le pegue directo la luz al objeto. En ¿Ya? algunas, no sé si coloqué las fotos, pero en algunas le pegué al flash como, no era scotch, era pegote de este blanco. Le pegué encima, no me acuerdo en cuál fue la que le puse el pegote, sí. Aquí, por ejemplo, se ve un poco menos fuerte. Sí, en alguna le pegué el pegote, después no supe cuál era la foto y porque sé que hartas fotos y después las coloqué, ¿no? En realidad, no sé cuál fue el que le Sí. coloqué el pegote. Por lo menos esta se ve con menos fuerza y por acá sí se ve un poco más fuerte. Esta se ve mejor en comparación a esta, porque se ve todas las partes, en cambio aquí como que se empieza a perder información. Pero es una buena técnica el pegote también, porque eso elimina que sea directo, porque la luz directa es la que hace esto que sea tan fuerte. Y aquí también probó con 2 luces, y aquí se quedó solo con 2 luces parece. Una, dos y abajo puse 3. Ahí están las de 3. Ya. Sí, esta fotografía se ve como muy de estilo de las que aparecen en Instagram y ese estilo. Es que me gustó cómo se veía la maceta. Encontré que tenía como hartos detalles. Sí. El fondo nomás que le quita protagonismo al objeto, ¿ah? Sí, sí, me jodió el fondo de que no lo planché bien. Sí, ahí fue donde jodido, así que voy a tratar de plancharlo, ponerle algo encima, poder plancharlo Sí. mejor y probando porque las hojas son muy chicas y se veía demasiado. Cuando yo tomaba la foto se veía como el corte. Si ponía varias hojas se notaba y no me gustaba. Hay que probar ahí con un mejor planchado, buscar alternativas, porque igual de todas formas esto no va a ser, no es un castigado ni nada, porque sabemos que son las circunstancias, porque en otras circunstancias a lo mejor sí podríamos tener el papel y no habría problema, ¿ya? Pero de todas formas nos queda para la reflexión, que este fondo compite con el elemento fuerte, ahí está compitiendo. Aquí parece que algo de flash puede haber habido porque hay una sombra que se proyecta fuerte, o no sé por qué razón hay una sombra que como que tomó protagonismo ahí atrás. Como que está muy directo el flash, pero esas son con 4. Yo encuentro que las que quedaron mejor en general fueron las con 3 luces, porque con 4 como que se veía demasiado directo a la luz. Mm. Claro, aquí se ve bien, sí, por ejemplo se ven las texturas, pero esta sombra Se ve está, extraña. hay como fantasmita ahí atrás, sí. Aquí es posible a lo mejor de repente hacer algunos acercamientos, plano detalle, aquí por ejemplo muy fuerte, muy fuerte. Y esa Eh, fue directa. sí, muy fuerte y perdemos. Cuando la luz es fuerte, perdemos el color. Fíjense aquí, muy fuerte, ahí está el color con mucha intensidad y acá con mucha iluminación el color empieza a desaparecer. Lo mismo que con poca luz empieza a oscurecerse los colores de los objetos y con mucha luz empieza a volverse más pálido y empieza a desaparecer el color. Entonces acá como tenemos un objeto que es muy colorido, es mejor cuando no tenemos la cantidad de luces apropiada, es mejor que quede así, más oscura y retocarla en Photoshop, que me quede así de clara y retocarla en Photoshop. Eso O también sea, siempre, profe, es más fácil que quede más oscura que quede como sobreexpuesta claro, para editarla después. sin llegar a los extremos, por ejemplo, demasiado oscuro también me va a hacer perder detalles, Sí. pero entre esta y esta fotografía de arriba es mejor para retocar, porque aquí hay información que yo podría potenciar, en cambio acá ya me empieza a faltar información, no sé cómo termina esto, ¿se fija? Ahí me falta información porque ya está demasiado iluminado y eso yo no lo voy a poder recuperar. En cambio acá, Profe, tenía una consulta igual con respecto al bodegón. ¿Es necesario hacerla con luz natural? Porque en realidad ha llovido prácticamente toda la semana, así torrencial, y no hay mucha luz, o sea, y quería ver si lo podía hacer con la artificial nomás, porque en realidad la luz de la casa no me aporta mucho.
Sí, en general, la idea era hacer las dos formas. Hacerlo dentro de la caja de luz y después probarlo al ladito de la ventana. Y ojalá en un día que esté así nublado. O sea, no Y hoy día de hecho está tan nublado, oscuro. está como chispeando. Claro, acá igual está nublado, pero la idea es que no esté totalmente oscuro, ¿ya? Porque las luces que utilizamos en la casa, si las prendemos durante el día, no aportan mucho porque la iluminación viene como del exterior. Podemos a lo mejor ayudar un poco, pero en definitiva la luz natural es la que es mejor para fotografiar. Y ojalá en días que estén nublados o seminublados porque la luz no da directo, pero hay días que está como tormentoso, claro, ahí tenemos baja de luz también. Entonces De hay hecho, que... estas fotos, profe, las tomé en la cocina, como con las luces apagadas, y le puse solo las luces que se muestran, por las que les puse por el lado. Sí, sí, es mucho mejor porque uno controla los focos de luz, en cambio el que está arriba entrega una iluminación global. Entonces es como que va para todos lados. En cambio estas otras las controlamos nosotros. Em, Y, profe, en cuanto a las luces, por ejemplo, yo tengo dos cálidas y el de arriba la puse blanca, pero esa la puedo ir cambiando a cálida, blanca, es como un aro de luz, así que la puedo ir cambiando. ¿Qué es mejor, tener las tres cálidas o las dos cálidas y la de arriba blanca, fría? yo creo que en este caso, como están las dos cálidas, yo pondría la tercera cálida y me iría por usando ese estilo de iluminación. Sí, porque las de al lado no las puedo cambiar, o sea, es las que como que ya tengo, en realidad no se pueden cambiar nada. De hecho, yo las compré y como que la enchufo y se calientan así como en un segundo. Sí, cuando uno está en estudio fotográfico hay instrumentos, bueno, todos son de naturaleza especial para la fotografía, entonces los focos que uno utiliza vienen en una potencia lumínica distinta a la luz que uno compra en el supermercado o las que tiene en la casa. Son con mayor fuerza y también se calientan demasiado. Entonces, también nosotros si estamos ahí un buen tiempo fotografiando, se van a calentar y las luces de fotografía de estudio también se calientan harto, entonces uno tiene que tener ahí un voltaje a veces especial o también hay reguladores de intensidad de la luz que uno puede bajar un poquito o subir la intensidad, depende de lo que uno necesite hacer, pero a veces son horas que uno está dentro del estudio, entonces son luces que aguantan también estar tanto tiempo No encendidas. creo que sean la mejor calidad, pero se suponía que eran como para estudios de fotografía como más de casa, así que igual pensé que me iban a aportar en algo. O sea, yo igual he estado con unos focos, bueno, no sé si será porque eran antiguos, pero en general se calientan bastante y todo el material es como de metal para que aguante y no se derritan. Mi Entonces, papá me dijo que no había problema, o sea, que no se me iban a reventar ni nada porque el foco era así, como que lo revisó, porque igual me asusté donde se calentaba mucho, pero sí, me dijo que no había problema, que no me iban a explotar ni nada, que tuviera cuidado en tocarlo, nada más porque me quemé. sí, eso, sí, no tocarla porque uno se quema, sí, a mí me ha pasado también. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo debido a la práctica. En la práctica uno se encuentra con varias cosas, por eso es importante acercarse a practicar, a tratar de simular este estudio que nosotros tenemos pequeñito, porque a esto después se trabaja a gran escala y es lo mismo. Las luces también se ponen así, se ponen por fuera, se ponen con difusor y también tenemos un telón, entonces todo esto es como, todo lo que nos sucede, sucede también en la fotografía profesional. Y eso también justifica de por qué existen tantos elementos que circundan la fotografía, porque dan solución a problemas que aparecen cuando uno está fotografiando. Bueno, con esta reflexión de la fotografía y también viendo que esta, por ejemplo, si después vamos a pasar a la segunda, a la segunda etapa de este ejercicio, que es el retoque, también distinguir que cuando ya llegamos a un extremo, que la luz es muy fuerte, hemos perdido información y siempre es mejor quedarse un pasito atrás para poder potenciar desde ahí. Pero si esta tuviese un paso anterior, que es más oscuro, a lo mejor tampoco nos convendría y sí tendríamos que llegar a este punto, ¿ya? Siempre hay un equilibrio, ni mucha luz, ni muy poca luz.
preferible una fotografía que esté ahí como equilibrada. Si yo no veo que ninguna luz está muy fuerte, ninguna sombra está muy fuerte, es una buena fotografía que posteriormente se podría mejorar, ¿ya? Pero llegando ya a un extremo, ya hay cosas que no se van a ver bien después del retoque. Tendríamos que o bien retocar mucho o bien no quedaría muy natural, ¿ya? Entonces hoy día nos toca en nuestra práctica 3, nuestra última práctica, que es la práctica de Flat Light, que es una fotografía que uno puede ver en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Pinterest, etcétera. Aquí tengo yo el recurso, está disponible para que lo puedan descargar, que es lo que vamos a conversar hoy día, y también está abierta la práctica para que la puedan subir, ya de aquí a la próxima semana que nos veamos. Entonces vamos a compartir el ejercicio, yo aquí ya lo tengo ahí. Ahí sí. Bien, entonces la práctica de hoy día se llama, es una fotografía más visual y se denomina flat light, que es una fotografía con disposición plana. Eso significa que la vamos a poner, la vamos a crear en una superficie plana y los objetos ya no van a estar sobre, sino que van a estar compuestos en lugar. ¿Ya? Es una fotografía que se toma en plano cenital, se toma desde arriba, así que vamos a tomar esta fotografía bien adentro de la caja con poquitos elementos porque necesitamos una superficie grande, o bien ya ahora nos salimos de la caja y lo hacemos al lado de nuestra ventana, en una esquina, podemos poner el fondo sin fin ahí en nuestra pared, ¿ya? No sé si recuerdan cuando hicimos la caja de luz, había una alternativa que era hacerlo fuera de la caja. Ahora ya con una iluminación más natural, usando un día nublado, con iluminación, podemos ahí, o bien con las luces les ponemos ahí un papel o algo para que no dé directo, pero siempre la iluminación natural nos entrega una iluminación mejor para los objetos, ya más natural. En esta fotografía, en realidad no es que tenga que destacar un objeto sobre otro, sino que más bien se trabaja un concepto, ¿ya? A través de esta fotografía se intenta contar una historia visual, ya un concepto. Al tener varios objetos vinculados, uno puede sacar una idea o algún concepto que quiere comunicar la fotografía. En el bodegón también podemos hacer ese ejercicio de un concepto, ¿cierto? Algo que en definitiva esta composición me comunica. ¿Ya? Profe, una consulta. Estuve viendo bodegones y cosas así, y pensé que también eso era un bodegón, como que tenía la duda, de hecho, para hacer las fotos pensé que eso igual servía. Pero el bodegón va tomado más desde el frente entonces, no desde arriba. Sí, no desde arriba. El Ya. bodegón es como una composición como de tipos antiguos, como de cuadro. Es como un estilo artístico de naturaleza muerta, donde uno coloca una composición con objetos. Pero en ese sentido es como si fuese un estilo pictórico o algo así. Pero acá es como un estilo de fotografía que es más como para redes sociales, como este estilo de composición surge como en las redes sociales. No es como un estilo artístico propiamente tal, un estilo pictórico propiamente tal. Ya. Entonces, la idea es que para poder hacer este flat line, seleccionemos un producto, un objeto de nuestra casa y usemos otros que nos puedan aportar a un concepto hacia nuestro producto. Por ejemplo, a lo mejor mi producto es este lápiz y yo encontré estos otros elementos que me pueden ayudar a, a proyectar un concepto en la que mi producto se relaciona. ¿Ya? Por ejemplo, aquí no sé, aquí vemos como un desayuno, vemos femenino, vemos... Pero ningún objeto se destaca sobre otro porque en realidad, por ejemplo, el rosado No, de acá, el de tonos naranjos, como que podría ser cualquier cosa en realidad. El de allá del lápiz también, como que sí, todo se destaca de la misma manera. claro, es que acá está, yo puse fotografía aleatoria, pero después vamos a ver un ejercicio y a lo mejor por ahí alguno puede surgirnos ideas de cómo destacar nuestro producto.
porque podría ser por la composición o por los colores o por los objetos. Hay varias formas en que podríamos destacar, pero sí, en definitiva, aquí no destaca ninguno. Acá puede ser que uno diga, no, está destacando este o este, y acá puede ser que está destacando el cuaderno. Entonces, hay que ver de qué forma lo podemos destacar, ¿ya? Pero sin embargo, sigue siendo una fotografía estilo flatlight porque está tomada desde arriba, en un plano cenital, ¿cierto? Aquí tenemos las características, ángulo cenital, no tiene profundidad de campo porque todos los objetos se ven como planos, ¿ya? A menos que nosotros intencionemos ese concepto, y ya vamos a ver algunos ejemplos que podrían ayudar. Pero en definitiva, si vemos los ejemplos más comunes, no tiene profundidad de campo porque están todos los objetos al mismo nivel. Combina objetos, combina colores, los fondos generalmente son de color plano o bien fondos con textura como este, ¿ya? También se organizan en formas de cuadrículas, a veces como muy organizados, ¿ya? O a veces sin organización, están todos los productos como desordenados, pero aún así hay una secuencia lógica. Generalmente están asociados mucho a conceptos de creatividad, ¿cierto?, en la organización, y utilizan las metáforas. Las metáforas las vamos a entender como una realidad o un concepto, ya en nuestro caso va a ser un concepto, y se va a expresar por medio de una realidad o conceptos diferentes. O sea, vamos a comunicar un concepto mediante elementos distintos que se relacionan con el concepto principal, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Queremos comunicar verano, pero aquí no está el verano. La serie de elementos que están ahí comunican verano, ¿ya? Entonces nuestra metáfora va a ser el verano, o el ambiente de verano, y los objetos que están aquí pueden ser parte de ese concepto verano, ¿cierto? Este tipo de anteojos, la cámara fotográfica que apenas aparece, el sombrero ahí como de pajita, alguna hoja, unas caracolas, ¿cierto? Todo eso reunido, todos esos elementos que en definitiva son conceptos distintos, porque el lente es una cosa, las caracolas son otra cosa, pero todo esto reunido forma el concepto de verano, ¿ya? Lo mismo pasa aquí, a lo mejor si mi concepto es femenino, puede ser que yo utilice estas flores, ¿cierto? Que en el color en que están y el tipo de flor podría denominarse femenino, el tipo de tipografía también clasifica, a lo mejor el estilo de la decoración de la taza también, el color de los objetos. Entonces, si todo eso podría relacionarse con el concepto de femenino. ¿Ya? Entonces, más o menos así se combina, ¿cierto?, las características de un flat die. Lo primero es que tengamos el concepto que queremos comunicar. Y el concepto podría venir a lo mejor de nuestro objeto. A lo mejor yo tengo esta cámara y esta cámara podría vincularse a un concepto determinado que yo lo quiero colocar, ¿ya? O bien el mismo producto es parte de un concepto más amplio. Por ejemplo, las gafas o los lentes, ¿cierto? Las gafas Ray-Ban, que en definitiva ya viene con una personalidad, a lo mejor para un estilo de personalidad, un estilo de acciones que hace, entonces yo puedo tomar desde ahí los recursos. Yo digo, a lo mejor él puede tener un pañuelo de tal, pues, en definitiva, miren, dije incluso hasta él, porque estoy pensando en que son como gafas de hombre, entonces ya voy a trabajar un concepto que se relaciona con masculinidad, o bien con modernidad y masculino, o bien con aventurero. Entonces por ahí voy armando el concepto y voy a buscar elementos que me puedan determinar o ayudar a proyectar ese concepto. A lo mejor puedo buscar un pañuelo o una chaqueta de cuero o elementos distintos, pero que me van a aportar a ese concepto general. ¿Ya? Entonces, para eso, para poder comunicar esta idea, hay algunas cosas que considerar, que vamos a mirarlas rápidamente, porque ahora vamos a trabajar con distintos elementos. Vamos a trabajar desde arriba, entonces podríamos tener una composición aquí, ¿cierto? Mirada desde arriba con distintos objetos. Entonces los objetos, cuando se reúnen en el plano,
tienen cierta estabilidad y cierta inestabilidad que nosotros deberíamos evitar o utilizar, ¿ya? Porque si nos sucede que tenemos todo acá, deberíamos a lo mejor evitarla, o bien potenciar eso para que nos ayude a nuestro favor. Pero siempre estas composiciones van hacia estar bien estables, pero también muy estable nos puede entregar una monotonía, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, por las composiciones más estables, esta composición está mirada desde frente y no desde arriba, para que entendamos algunos conceptos, porque, por ejemplo, aquí está muy estable porque estamos hablando de equilibrio, equilibrio de la composición del equilibrio del plano izquierdo y el derecho, ¿ya? Como si fuese una pesa, una balanza. Entonces, aquí hay un punto centro. Si nosotros tenemos estos objetos a este lado y tenemos otro de otra naturaleza acá, si ambos están puestos en el mismo lugar, ¿cierto? Me pueden entregar un equilibrio, ¿ya? Sin embargo, acá los objetos, entre más arriba los ubiquemos, empiezan a flotar. Entonces eso da un poco de inestabilidad, sobre todo si es que los elementos se organizan hacia uno de los extremos. ¿Ya? Este circulito, por ejemplo, se fue muy hacia acá, entonces empieza a dar un poco de inestabilidad. Lo mismo pasa al colocarlo aquí, como que se va yendo hacia lo inestable, como que se va cargando hacia acá. En cambio acá empieza a mejorar esa estabilidad, ¿ya? Porque se empiezan a condensar en el medio, me empieza, ¿cierto? Todavía es más inestable. Acá inestable porque, bueno, están volando todavía los objetos y cuando empiezan o se alejan del bajo de la composición, empiezan a verse como más livianos. Estos objetos también, por ejemplo, son mucho más pesados que estos, porque estos están hacia arriba. Entre más yo me acerco hacia el fondo o el recorte de mi plano, los objetos empiezan a pesar más. Si yo los pongo más arriba, empiezan a flotar y se ven más livianos, ¿ya? Sin embargo, la composición es un poquito inestable, hay que manejarla un poquito más. Y acá totalmente inestable porque nuestros objetos están todos cargados para acá, entonces el plano empieza a caerse. Entonces, esto también pasa cuando uno mira las composiciones desde arriba. Acá todos los objetos están ordenados, ¿cierto? Hay una secuencia, están todos equilibrados. En cambio acá no hay un equilibrio en un plano y en el otro, sino que hay una especie de compensación de pesos con estos elementos. Por ejemplo, si esta cámara a lo mejor no estuviese, la composición no se vería tan equilibrada. Yo creo que esa es una decisión de poner algo pesado aquí porque ya se estaba elevando mucho esto, estaba como flotando mucho y hay algo que al aparecer aquí lo frenó. Acá también los pesos están compensados, ¿cierto? Porque aquí tenemos un objeto muy pesado, pero se contrapone con un poquito de este y lo sube con este otro. A veces es complejo ver esto de las composiciones, pero en general la percepción, al verlo, ustedes van a notar cuando está más cargado hacia un lado. Y eso también se influye por el color también. Por ejemplo, este color negro versus este color gris es mucho más pesado, ¿cierto? Y la composición ya se empieza a inclinar así hacia el otro lado. En cambio, aquí los colores son más o menos parecidos, pero los colores, siempre que son más brillantes o más saturados, también tienden a verse un poquito más llamativos, como por ejemplo este, empieza a pesar más para acá, ¿cierto? Empieza como a cargar la balanza este, que tiene más fuerza, al contrario de este que se ve más liviano. ¿Ya? Y este también empieza a pesar un poquito más que este, ¿ya? Porque también es más brillante que el celeste. Entonces, ahora vemos que en nuestras composiciones los objetos también tienen un peso. Por eso es que este oscuro a lo mejor empieza a llamar ahí un poquito, a sopesar la composición, ¿ya? Vamos a ver aquí algún otro ejemplo. La forma de los objetos también tienen un peso. Por ejemplo, este cuadradito puede ser la misma figura, pero por su tamaño, este es más pesado. Por la forma, este es más pesado que este. Por el color, este es más pesado que este. Por contraste con el fondo,
¿cierto? Aquí estamos con el fondo blanco, y este color destaca más sobre el blanco, ¿cierto? Es más contrastado, entonces el color es más fuerte y pesa más. En cambio este es más cercano al color del fondo, pesa menos. Y por el área de recorte, que está aquí abajo, este cuadradito, ¿cierto? Entre más yo me acerco al área de recorte baja, empieza a pesar más. Ahí. Entonces cuando ya está por aquí, a lo mejor necesita de otro refuerzo para que pese menos, para que empiece a compensar el peso. O bien equilibrarlo poniéndolo a un lado, ¿cierto? Y al otro lado otro objeto. Y ahí ya empieza a equilibrarse la composición. Entonces cuando hacemos fotografías también aplicado al bodegón, tenemos distintos pesos. Fíjense ahí, ¿cierto? Ya tenemos 3 objetos reunidos, pesan más que uno solo, sin embargo, equilibra, uno solito ayuda a que se equilibre la composición. Si este no estuviese, estaríamos así, caídos para un lado. Entonces acá también el tamaño del objeto también hace que este pese más que este. Y también la posición, esta manzana, por ejemplo, se ve mucho más liviana que esta, que se ve más pesada porque está más próxima al área del recorte. Entonces, en las composiciones generalmente uno ve un objeto grande y en algún lugar debe haber algo más pequeño para compensar el peso. Lo mismo acá, esta por ejemplo es mucho más pesada por el color que tiene, que es más fuerte, a pesar de que esta es más grande, ¿cierto? Aún se ve más liviana que esta, a pesar de que esta es más pequeña. Entonces los objetos también se ven influidos entre ellos. Puede ser que mi manzana verde sea muy grande, por tanto, como es grande debería ser más pesada, pero el color verde ayuda a que se vea más liviana, y esta otra que es más pequeña, se ve tan pesada como la verde, pero tiene un tamaño más pequeño. ¿Ya? Y también aquí, fíjense ahí, a pesar de que está equilibrada la composición, está levemente intencionada hacia este lado. Y eso es importante porque el usuario puede utilizar, ¿cierto?, en la lectura esto y poner a lo mejor aquí otro objeto de interés, o bien por el otro lado un objeto de interés. Pero la lectura va a ir hacia acá, así que este es el mejor lugar a lo mejor para poner una frase o la marca. Profe, cuando yo he tomado fotos de arriba, uno tiende como a ponerle sombra desde la parte que está uno por el cuerpo. ¿Cómo se puede evitar eso? Porque salen como oscuras como de la parte donde estoy yo, en este caso. Porque hace sombra. Sí, sí, hace un poco de sombra. En definitiva, solo luz, la luz natural. La luz natural, global de afuera de la casa, me refiero a la que uno puede recibir por la ventana, que es la mejor. Esa sí podría evitarse la sombra porque tiene luz de todas partes, pero cuando es luz controlada, no hay una forma. Generalmente, si uno tiene una luz de arriba, tendría que ponerle las luces por abajo, como potenciar todas las luces por debajo, y entonces cuando fotografíe desde arriba no se va a ver la sombra. Ay, Sí. Porque si uno pone una luz arriba y le mete cualquier cosa por abajo, siempre va a proyectar una sombra hacia abajo. Entonces la única forma también podría ser, a lo mejor se me ocurre, habría que verlo, todo esto es experimentación, así que podría poner la luz por debajo y dejar un espacio en algún lugar y fotografiar desde arriba y poner la luz por abajo. Habría que buscar ese tipo de alternativas, pero con la luz natural no debería suceder eso, sobre todo en luz con nublado, día nublado, sí. Bueno, continuamos, entonces vamos a ver algunas organizaciones de cómo ordenar este tipo de fotografías. Ahí se me queda ahí una... Ahí. Vamos a ordenar algunos, este tipo de fotografía. Puede ser por cuadrícula, que es una organización, ¿cierto? Ordenadito. La taza, el lápiz y todos los elementos están ordenados, organizados como si esto fuese una cuadrícula. Es una buena composición, es una composición equilibrada generalmente, es un poco monótona,
un poquito. Puede ser que tomemos algunas así, pero yo les recomiendo que en algún momento usted gire su cámara, no gire la composición, sino que deje la composición, pero usted muévase, y mueva su cámara, y mueva su ángulo, para poder encontrar a lo mejor esto que es un poquito más dinámico. Sigue siendo en forma de cuadrícula, pero me entrega un dinamismo también. O bien, aquí el dinamismo se da por el ángulo de la cámara. Yo giro, ¿cierto?, el ángulo de mi cámara o la posición mía donde yo estoy fotografiando y encuentro esto un poquito más dinámico utilizando una cuadrícula. Entonces el dinamismo se da por mi movimiento. Pero también podemos tener composiciones que sean dinámicas y los elementos los organizamos de una forma un poquito más dinámica, ya no los ordenaditos, ¿cierto? Los clips todos en la misma posición, sino que podemos hacer una especie de recorrido con los objetos. Y eso también me entrega un dinamismo ahí, ¿cierto? Un ritmo en la composición, pero dado por los objetos. Y también tenemos el compensamiento de los blancos y los negros. Eso quiere decir que, por ejemplo, los objetos serían colores como negros, zonas de espacios ocupados, versus los espacios aireados que podríamos dejar en la composición. Por ejemplo, aquí hay un gran espacio y acá hay espacios ocupados. Entonces, en publicidad podríamos decir que acá tendríamos que poner un elemento para compensar la composición, ¿cierto? Y a lo mejor aquí podría estar nuestro objeto principal, pero esta fotografía se tomó como para escribir aquí el elemento principal, ¿ya? O bien tenemos un equilibrio dado por la composición de los objetos, tenemos negros y blancos, ahí todo mezclado, ¿ya? Entonces, podemos tener organizaciones de este tipo de flat lie, ¿ya? En la primera es la más común, y la segunda, donde uno ordena los objetos con cierto ritmo, también es común, ¿ya? Y cuando tomamos fotografías flat light desde arriba, siempre de ángulo cenital, podemos encontrar distintos tipos. A lo mejor podemos encontrar el destacar objetos por estados opuestos. Por ejemplo, la naturaleza que está seca, ¿cierto? Y la naturaleza que está viva y colorida. O también podemos usar objetos y letras también. Aquí son puras ideas conceptuales de cómo hacer un flat light. Ya esto en un fondo y se armó esto, ¿cierto? También podemos extraer el fondo, ¿cierto? Aquí ya estamos trabajando un concepto como de profundidad, porque la mano está sobre algo que es el mismo fondo. Se fijan, ahí se extrajo este elemento desde el fondo. Aquí para el ejercicio solamente estamos viendo posibilidades, pero no significa que ustedes hagan esto, ¿ya? A menos que alguien quiera experimentar por esta línea. Son todas ideas como para hacer estilos flat lie un poquito más conceptuales, ¿ya? Por ejemplo, aquí dibujar con los objetos, ¿cierto? A través del ritmo podemos colocar ahí algunos elementos. También está participar en la escena, la mano se vuelve parte de lo que hay en la escena. Ahí también connotación a través de los objetos, son tazas, pero pareciera ahí como unos globos. Aquí jugar con los conceptos y buscar otras miradas, ¿cierto? A los objetos mismos. Usar cosas tridimensionales como esto y cosas bidimensionales con el fondo. Y aquí ya ahí trabajamos el estilo. Nosotros vamos por esta línea, trabajar estilos con un fondo, ¿cierto? Puede ser textura o color plano, y con varios objetos hacer la composición, ¿ya? Con profundidad de campo, sin profundidad de campo, con ideas como esta. Aquí hay creatividad y estilo para todo, ¿ya? Pero nosotros aspiramos que por lo menos podamos llegar a un tipo de composición como esta, donde organizamos distintos elementos para poder comunicar un concepto, ¿ya? Pero sí es importante que destaque un objeto. Por ejemplo, acá hay un set de productos. Yo, en este caso, estamos pidiendo que sea un objeto que vamos a trabajar.
¿ya? Por ejemplo, puede ser, aquí no hay un producto, pero esto podría haber sido, no sé, pensemos, una botella de aceite que tiene una marca, escojamos un producto que tengamos en casa, que tenga una imagen como corporativa, ¿cierto? Que tenga una marca y nosotros reforcémosle esa idea. Entonces, para la toma de flat light, vamos a hacer una síntesis. Vamos a seleccionar un objeto protagonista. Ese objeto puede ser el celular, puede ser una botella de aceite, puede ser un chocolate, puede ser el mouse, puede ser cualquier objeto que tengamos en casa. ¿Ya? Pensemos en qué vamos a contar de ese objeto, cuál va a ser mi historia, mi metáfora. A lo mejor yo quiero mostrar mi mouse y le quiero colocar a lo mejor como pensar que esto me va a servir para el trabajo. Entonces voy a buscar a lo mejor un notebook, un par de hojas, unos libros, cosas, accesorios de oficina. ¿Ya? Voy a seleccionar todos esos objetos que acompañan mi composición. Voy a estudiar las formas, los colores, las texturas, porque puede ser que yo encuentre a lo mejor un lápiz, pero es un lápiz que tiene como un lápiz de color. No, no me sirve el lápiz de color, tiene que ser como una lapicera, porque a lo mejor ese es el que más le va al concepto. Ya, pero no tengo lapicera, entonces voy a buscar de todos los lápices que parezcan lapicera en mi casa, voy a usar el mejor, el que más me aporte. Y a lo mejor como mi producto es negro, a lo mejor voy a buscar alguno que tenga una tapa negra o que siga más o menos como una línea, ¿ya? Y luego voy a organizar los elementos. Puedo hacer un boceto si quiero, o bien me lanzo y empiezo a poner todos los objetos ahí en la mesa. Puedo ponerlos ordenados al comienzo y luego empiezo a ver cómo se ve esta composición. Voy a seleccionar un fondo adecuado, ¿cierto? A lo mejor primero lo pruebo en un fondo plano, lo puedo cambiar después a un fondo con textura, puedo mirar en mi casa qué texturas tengo, a lo mejor puede ser que en la fotografía me sirva alguna textura que tengo en el baño, como a lo mejor de cerámica, o a lo mejor puede ser alguna tela que tengo en casa, que también sirven los manteles, también traen texturas que nos podrían servir. Entonces empieza a ver qué es lo que tiene en casa que le podría servir para su fotografía. Y luego vamos a esperar las condiciones lumínicas apropiadas. En general, no es que esperemos el día, sino que esperemos durante un día cuáles son las condiciones que podemos tener. Por ejemplo, me levanto temprano cuando tengo el amanecer y veamos qué iluminación tenemos ahí. A lo mejor podría ser, o tomo la foto muy temprano en la mañana, cuando está saliendo el sol porque está más bajo, porque no vienen días nublados, a lo mejor me conviene cuando está amaneciendo, porque ahí está bueno la iluminación, porque cuando está atardeciendo hay otra condición, hay un tipo de luz más cálida, ¿cierto? Entonces, buscar durante el día, las horas del día, cuándo es la mejor iluminación para mi composición, porque puede ser que a lo mejor yo diga, sí, la luz de la tarde, del atardecer es la que mejor va en esta fotografía, no lo sé. ¿Ya? Utilizar un reflector de luz. Ya podemos poner, si tenemos una luz muy fuerte, o bien las cartulinas blancas, también nos pueden ayudar a reflejar. Si el sol viene de allá, a lo mejor yo puedo poner mi cartulina aquí y el sol va a rebotar y de todas formas se va a iluminar. ¿Ya? El espejo también es una opción, pero cuando hay sol directo, también el reflejo que proyecta es una luz como una luz muy fuerte, ¿cierto? Como lupa. Así que utilicen una cartulina blanca y ahí se va a reflejar la luz. ¿Ya? Utilícenla y cuando lo experimenten se van a dar cuenta ahí lo que sucede. Ubícate en una posición para fotografiar desde arriba, arriba. Y capture varias tomas con ángulos generales o para que se vea, ¿cierto?, la composición. Trate de no utilizar el zoom esta vez, ¿ya? Es preferible acercarse o dejarlo en una toma general y luego encuadramos. Cuando pasemos ahí a hacer la selección, ahí podemos encuadrar lo que nos gustó. Puedo corregir la composición, a lo mejor durante la toma fotográfica hay cosas que no me gustan o cosas que no se ven bien y las puedo ir corrigiendo a medida que voy practicando. Cambia en algún momento mientras estamos en la toma fotográfica, puedo generar algunos cambios, ¿ya? Por ejemplo, puedo ver que a lo mejor hay un objeto que no se ve bien, lo puedo quitar y tomo la fotografía, ¿ya? Y así voy haciendo distintas tomas.
tengo que tener la mente abierta para ideas que puedan surgir en el momento de la toma fotográfica. Ya puede ser que en algún momento digo, ay, no, algo le falta a mi composición, y en ese momento decido agregarle otra cosa, o en ese momento decido cambiar todo, o en ese momento vi otro concepto, y a lo mejor ahí hago esas pruebas también. Entonces hay que tener la mente abierta porque este es un proceso creativo, ¿ya? Todas estas recomendaciones les doy. Aquí hay algunas ideas de cómo fotografiar, por ejemplo, para que no le dé la sombra que nos decía Javiera, está la opción de fotografiar de esta forma, pongo a lo mejor mis luces. Quizás nosotros no, va a ser muy poca la luz que vamos a tener, por eso yo recomiendo la iluminación al lado de la ventana, que es donde más fuerte da la luz. También podríamos poner un reflector o una tela, por ejemplo, si la luz del sol está muy luminosa, ¿ya? Y ponemos nuestro papel, podemos utilizar ahí, como esto no es fondo sin fin, a lo mejor podemos ponerlo ahí en el suelo, podemos usar textura, incluso, por ejemplo, un papel arrugado, así como craft arrugado, también me da una textura distinta. Y fotografiar sin hacer zoom, sino que después cuando dejamos la fotografía final, ahí en el mismo celular la podemos recortar, ¿ya? Y ordenar nuestros elementos, estar siempre abierto ahí a la toma fotográfica. Estos son los reflectores que yo les decía. La luz entra por aquí, se refleja en esto y proyecta hacia acá, ¿ya? Que es una luz mínima, pero sí ayuda en el momento de las sombras que se generan. Así que utilicen estos reflectores que nos van a ayudar un montón. Entonces, aquí hay una idea de cómo yo podría comenzar mi flat light, ¿cierto? Siempre recordar que tenemos estos 4 puntos de interés. Ya no perder ese elemento. Y girar nuestra cámara, ¿cierto? Girar para poder entregar dinamismo. Entonces aquí yo les voy a mostrar algunas pequeñas prácticas que yo hice con algunos objetos que tenía en mi casa, traté ahí de ordenarlos. Y luego giré y me acerqué un poco más, encuadré ahí para poder tener esta fotografía. Aquí también, bueno, la misma composición, pero después se me ocurrió, ¿y qué pasa si yo giro uno de los productos para generar ahí una tensión? Y aquí igual traté de que esta harina, ¿cierto? Que lo que yo tenía en mi casa, traté lo más de ponerla derechito, ¿cierto? El paquete, como que se vea limpio. Y estos son todos elementos que están en la casa. Entonces podrían utilizarse a lo mejor para alguna publicidad. Buscar estas ideas. Aquí busqué también con un mantel que tenga ahí como unas cosas medias delicadas, con unas flores, ¿cierto? Ahí pues, tratando de buscar un romanticismo. Ese es el concepto que estoy tratando de buscar aquí, un romance más bien como femenino, ¿cierto? En cambio acá es como hacer el pan, ¿cierto? De manera más como artesanal o como de casa. Y acá busqué otro concepto como más elegante, con objetos como cristalería. Y luego en este proceso creativo se me ocurrió a lo mejor el mismo mantel puede dar una sensación como de texturas al fondo, como de elegancia, como de seda. Y estas fotografías que están aquí, por ejemplo, estas, están sin retoque, solamente están de la toma fotográfica, y todas se hicieron en este día con esta iluminación, con un amanecer y con un poco de nublado y un poco de neblina. Y ahí se hicieron estas fotos, que luego, ¿cierto? En nuestra unidad que sigue, la idea es poder retocarlas y poder llegar a lo mejor a este tipo de fotografías que son ya retocadas, ¿cierto? Porque se fijan acá, las sombras todavía están un poco fuertes, pero ya tengo aquí un material que podría servirme y a través del retoque le puedo mejorar la iluminación y destacarlo un poquito más. ¿Ya? Entonces, en la última unidad que tenemos, vamos a escoger estas fotografías, las mejores, y las vamos a colocar aquí como potencial, como un objeto potencial para una toma de fotografía que hicimos en casa. ¿Ya? Este es el ejercicio de Flat Light para esta semana. ¿Qué les parece, chiquillas?
Interesante, o sea, como que se experimentan varias cosas y como que era otra cosa que yo tenía entendido porque pensé que eso igual era bodegón por lo que las imágenes que estaba buscando ayer, pero ya me di cuenta que depende el ángulo que uno tome la foto igual. Sí, todos estos son desde arriba y las composiciones están a ras del plano en el suelo o en una superficie plana, por eso se llama flat light, que son planitas. En cambio, la otra están de pie, los objetos. La diferencia es que acá están todos botaditos. Y importante, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de composiciones, que todos los objetos, por ejemplo, estén, se fijan en esta mantequilla, cortarla cuadradita, que la harina esté ordenadita, que el paño esté bien doblado. Todo eso son detalles que sí se notan en esta fotografía flat light. Que el paquete, por ejemplo, esté lo más estirado posible. O sea, yo en realidad esto ya estaba abierto, pero si fuese un paquete nuevo, lo hubiese abierto con el cuidado para que se viera casi como impecable, ¿cierto? Como liso. Eso es lo importante, que esté impecable el envase. ¿Han visto la publicidad de las papas fritas Lay's? Uno jamás podría abrir así el paquete, está así de perfecto. Pero así deberían ser las fotografías, como perfectas, perfectas. Entonces aquí cuando yo usé estas rosas, también busqué ahí cómo mostrar los pétalos para que fuesen como lo mejor. Miren, fíjense que uno tiene harto y a medida que crece, tiene menos. La forma en que uno dispone las hojitas, buscar una especie de ritmo que me vaya guiando como la lectura. También la iluminación natural es muy buena como para el color, porque fíjense acá que yo aquí ya tenía casi mucha luz por un lado y muy poca por el otro. Aquí hay menos luz y aquí hay más. Entonces esta fotografía fue la que yo retoqué, pero aún así me costó retocarla porque acá está muy oscuro, aquí me falta información. No tanta, pero igual puede ser. Pero esta fotografía, por ejemplo, para retoque es mucho mejor. Ahí falta el planchado del mantel, ¿cierto? Pero esta fotografía es mucho mejor porque tiene mejor color y está más pareja en luz. ¿Ya? Lo mismo que esta, también está un poco más pareja en luz. Pero aquí ya tenía casi mucha iluminación de un lado y muy poca del otro. Entonces en el retoque a veces uno sacrifica algo. Y aquí yo creo que esta se sacrificó un poco más, porque se fijan que acá hay más luz y acá está un poco más oscura la botella. Entonces ahí todavía se puede retocar un poquito más, pero ya para qué yo no quise, sino que solamente mostrarle cómo iba a quedar el ejercicio con un retoque simple. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Yo hace poquito, hace como una semana, me compré una cámara. Ya. Igual he estado como practicando y yo pensaba que cuando habían como días nublados era como lo peor para sacar fotos, pero me di cuenta que era todo. No, es bueno cuando está nublado porque la luz, todo sale mejor. Sí, como que no hay que estar como todo el rato configurando para que la luz se ajuste. Así que igual estaba viendo que se veían como interesantes la foto esa de que sale el vino con las rosas. Pero la que sale como de cerca, esa, la que está como a la Claro, derecha. eso es lo que nosotros es importante. Por ejemplo, tomar los planos generales y después buscar un encuadre más cerrado y ahí buscar el interés. Porque aquí está como un poco fome igual. Como todo el objeto no resalta ninguno, pero quizás al momento de cerrar un poquito el plano podemos encontrar dónde están esos detalles importantes de la composición. Por ejemplo, ahí solo esta, puede haber algo interesante aquí que me podría permitir a lo mejor poner algo ahí como un afiche o algo. Esta no está retocada, pero a lo mejor sí puedo poner algo publicitario ahí. Entonces, encontrar esos espacios dentro de la composición de flat light para después utilizarla en algo, porque estas son, la idea es que utilicemos la fotografía para vender, para algo, un concepto. ¿Ya? Entonces, la idea es que podamos tener un plano grande y después nosotros recortamos lo interesante. Esa foto parece de comercial. Sí, como, es que estas texturas están bonitas, se ve como bonito esto,
Si el Sí, la paquete hubiese madera. estado de compra, ¿Esa foto está retocada, profe? no. Esta foto Se está, ve como súper bien. esta foto Sí. está con este día. De hecho, está al lado de esta ventana que tengo, ahí está esto. Y en esa Como que ni iluminación, siquiera necesita retoque esa foto, se ve como muy bien. Sí, ah, igual encuentro que se ve muy bien. los colores están todos en la misma sintonía y la Como luz la misma armonía, sí. está parejita, la luz también. No hay ningún lado ni muy claro ni muy oscuro. No se hacen sombras, por ejemplo, aquí uno nota que esta sombra está un poquito más fuerte, pero es mínima, así que no es tan relevante. Pero esta fotografía fue la primera que yo tomé y cuando tomé esa tomé esta. Así que no le quiten el mérito al día nublado, porque de verdad que ayuda para la fotografía. Los colores se ven mucho más parejos y en la mañana, cuando el sol está más entre las 9, 12, es un buen momento para fotografiar, cuando está el día nublado. Después de las 4 de la tarde en esta fecha ya como que la luz se empieza a alejar. Entonces ya ahí como que uno pierde. Yo fotografiaría de las 9, sí, 9:30, por ahí que el sol ya está casi arriba, y antes de las 12, 1 por ahí. Es como un momento para fotografiar. Aquí ya me faltaba un poco más de luz. ¿Se fijan? Ya se estaba yendo la luz hacia este lado. Porque aquí empecé fotografiando en la mañana, de acá venía el sol y después ya empezó a cambiar hacia acá. Sí, se nota que tiene un poco menos de luz la esquina derecha. Claro, y se fijan que aquí me estaba dando un poquito más de sombra, pero es porque este objeto le hacía sombra al piso, aquí al pisito que tenía. Pero la Ujú. luz en general estaba buena para todos los elementos había una buena iluminación. Bien, chiquillas, este es el ejercicio, este es el desafío para esta semana y después el trabajo es recopilar todo lo que ya hemos hecho y entregarlo en un portafolio. A descubrir esos espacios de fotografía creativa también para poder utilizarlo después. Este material que uno aprende a hacer en esta asignatura, después uno puede crear sus propias fotografías y uno incluso ve todos los diseños con otra mirada. Ahora uno se preocupa como no solamente del texto, de los colores, sino que de la composición y cómo la fotografía apoya en todo ese proceso. Porque, por ejemplo, en definitiva, en el último ejercicio que mostramos, todo lo hizo la fotografía. El diseño aparte que nosotros hicimos fue solamente poner la marca, pero todo lo entrega la fotografía. Sí, Entonces, es verdad. cuando me dicen diseñe el afiche, yo solamente le agregué la marca, no diseñé nada, diseñé la fotografía. Mm. Bien, eso chiquillos por esta semana y nos vemos de vuelta del receso, así que aprovechenlo, descansen cuando puedan, avancen también en lo que necesiten y compartan ahí con su familia, con despejarse un poquito también. Ya, profe, igualmente, Que que esté estén bien. bien, Que esté cuídense. bien, profe. Chao, Chao, gracias. chao.